Gracias, Luela. Buenas tardes nuevamente. Estamos en otro espacio. Pues ya no sé cómo podría yo decir, como qué calificativo, pero pues yo que tuve la oportunidad tengo la oportunidad de conocer a don Isidro Pastor Medrano, sí sentí un impacto muy importante cuando me enteré de que pues allá en Toluca lo habían detenido, presuntamente de un asunto que ocurrió en el 2013. Estamos hablando casi de 12 años de esto. Y resulta que pues eran todavía las administraciones priistas, presumo que era de Alfredo del Mazo, ya después de Rubiel Ávila. Pues, pero bueno, este reclamo creo que es de la Federación, hablan de ahí de la adquisición de un inmueble en varios millones de pesos. La cosa que a don Isidro Pastor Medrano pues se le aplicaron y hoy está en el penal de Santiaguito, allá por Toluca. Está detenido, acusado de haber recibido algunos donativos o manejos de algunas cuentas, al parecer sin una idea de su origen. Yo recuerdo mucho a Isidro Pastor porque llegó a ser un hombre muy poderoso. Isidro Pastor es un hombre muy hábil, fue diputado local, pero en la época de Arturo Montiel se convirtió en en un gran estratega de la política, a un grado que casi era en funciones de gobernador. La primera acción que tuvo Isidro Pastor, me acuerdo que Arturo Montiel realmente ganó la gobernatura, entrecomillado, muy raspado con el PRD, muy raspado, y tan raspado que inclusive, fíjese, algo muy importante, a punto estuvo de no tomar posición porque en la Cámara local, en la legislatura, no se juntaba el quórum. Era la mayoría de la oposición en esa época, era el PRD, el partido fuerte, con Higinio Martínez Miranda a la cabeza de los perredistas en la Cámara de Diputados. Y a punto tuvieron que negociar con los diputados perredistas para que se hubiera quórum en la Cámara y así de esa manera Montiel pudiera tomar. Pero ¿quién creen que fue el operador para que se lograra que Montiel fuera gobernador del estado? Pues Isidro Pastor. Resulta que hábilmente Isidro Pastor compró, sí, compró pues a los diputados del PAN, que en esa época habían llegado abrumadoramente, ¿sí? Y convirtió una nueva fuerza independiente con los diputados del PAN. Él fue el que se llevó a Aarón Urbina, que en esa época era panista, el hombre que fue 4 veces presidente municipal de Tecama, era del PAN en esa época, ya había sido presidente municipal y era diputado local por el PAN. Pues entró Isidro Pastor, lo convenció y armaron un gran frente de diputados panistas, entre ellos Isabel Maya Pineda de Santa Clara de aquí de Ecatepec, que había llegado de rebote también por el efecto Fox, por el efecto había llegado a la diputación. La cosa que fueron como 8 diputados del PAN que Isidro Pastor compró y los convirtió en una fracción independiente primero y ya de ahí los incorporó al PRI. Y eso le permitió que Arturo Montiel pudiera tomar posición en primer lugar y después tener una estabilidad gubernamental. Y ahí empezó Isidro Pastor. Y cómo soltó lana, ¿eh? Yo me acuerdo de Isabel Maya Pineda, Aarón Urbina, realmente le surgieron gracias a la habilidad de Isidro Pastor Medrano. Posteriormente, ya Isidro Pastor pasó a ser presidente del PRI en el Estado de México, del Comité Directivo Estatal, pero realmente era el gran operador del gobierno de Arturo Montiel, porque en esa época Arturo Montiel, pues resulta que se enamoró de una periodista francesa y pues se separó de su esposa y se casa con la francesa, muy famosa Mao Bersini, una mujer guapa, francesa, enamora de Montiel y pues
el gobernador Montiel se dedicó a disfrutar a su nueva, bella y joven esposa. Pero mientras el que manejaba la administración y manejaba los aspectos políticos era el cuasi gobernador, era Isidro Pastor Medrano. Sí, un hombre poderoso. No, y aparte de eso, al frente del partido, hizo cada situación. Creo que una vez les regaló unas playeras y unos zapatos y por ahí los convocó a hacer una oración casi esotérica para lograr los malos espíritus y todo. Todo el mundo tenía que ver con Isidro Pastor. De hecho, todo el mundo, como dicen popularmente, la clase política de la época ya consideraba a Isidro Pastor como el próximo gobernador, candidato a gobernador. Yo me acuerdo una vez hubo un evento con él precisamente allá en Acolman y por ahí lo abrazaron todo el mundo y todo el mundo de los personajes de la política del PRI de la época, todos lo abrazaban y le decían mi gobernador. Pero resulta que todo el poderoso Isidro Pastor Medrano se le cae todo el tinglado, diríamos en otros términos, y aparece un joven de Atlacomulco, paisano de él, casi familiar de Montiel, que se llamaba, se llama Enrique Peña Nieto, un chavo que realmente en la administración de Montiel estuvo como titular de administración, un chavo de términos medios, y le decían Enrique, Quiquito, lo veían como un joven simpático, guapo, pero sin más perspectivas de avanzar para el mundo. Pero hábilmente la francesa Mao Bersini pues se enfocó por Peña Nieto. Y de la noche a la mañana Isidro Pastor, sí, mi amigo, porque aquí ha estado en Mexiquense, yo tengo la amistad de él. Resulta que don Isidro Pastor se le cae la gobernatura. Yo un día le pregunté, oiga, ¿y cómo, por qué se le cayó si usted tenía todo el amarre? Y me dijo así coloquialmente, con las sábanas no se puede. Ah, chingada, no se puede con las sábanas. Entonces don Isidro, pues se le cayó la gobernatura y pues se declaró en rebeldía en el PRI, armó un sanguinete, inclusive aquí en Ecatepec ya tenían programado en la presidencia municipal de Herúbil Ávila Villegas el gran evento de destape de don Isidro Pastor Medrano, y para efecto que no hiciera su evento en la explanada, pues ¿qué creen? De la noche a la mañana llenaron la explanada de juegos mecánicos. Algunos ya por chatarra, pero la onda es que no se pudiera llevar a cabo el evento. Sin embargo, se aferraron y al lado de Palacio había un terreno baldío que era como estacionamiento. Y quitaron las mallas y ahí se hizo entre la calle y ese estacionamiento el gran evento, en donde los oradores contundentes me acuerdo mucho, don Marco Antonio Gutiérrez Romero, pues obviamente despotricando contra la imposición que pretendían hacer de Enrique Peña Nieto, el maestro, mi amigo Inocencio Chávez de los oradores, Isabel Maya Pineda también duro, porque Isidro se alió con ellos. Obviamente otro de los oradores fuertes y contundentes fue Aarón Urbina. Inclusive Aarón Urbina iba a hacer otro evento porque apareció un comando de policías y vinieron a desbaratar el evento y hubo sillazos, golpes y todo. Y Aarón Urbina logró detener una gran cantidad de esos policías que viajaban en 2 autobuses para desbaratar los eventos de Isidro Pastor. Finalmente, pues les desbarataron los eventos de Isidro Pastor y resulta que hubo una sesión, él seguía siendo el presidente del comité directivo estatal del PRI, y entonces a Isidro Pastor se le convocó a un consejo, en donde, aunque usted no lo quiera creer, don Alfredo Torres Martínez, el líder, fundador de la coordinadora Río de Luz y realmente tutor político del doctor Herúbil Ávila Villegas,
Fue comisionado, ¿y saben para qué comisionaron a don Alfredo Torres Martínez? Pues simplemente para que en el pleno donde estaban los priistas de cepa, seguidores de Isidro Pastor, pedir su sustitución. Y expulsaron a petición del quetepense, don Alfredo Torres Martínez, expulsaron a Isidro Pastor. Pues fue un escándalo tremendo, primero por los que trató de imponer su candidatura y no lo logró, lo tumban, lo corren del PRI, lo expulsan como no grato a Isidro Pastor y Samuel Gelengue. Se convulsionó el ambiente político que finalmente fue Enrique Peña Nieto el candidato. Estaba tan convulsionado el ambiente político en el Estado que tuvieron que inventar un presidente del partido, no había. Y se trajeron al, pues, prestigiadísimo, un hombre de mucho estable de la política, a don Manuel Garza, el famoso meme Garza, lo trajeron, fue presidente del Comité Directivo Estatal en función de delegado y presidente para llevar la rienda y poner orden y armar todo lo que era para proyectar la candidatura de Enrique Peña Nieto. Y dentro de los personajes que hubo, pues hubo muchos gentes de gran nivel que pues también se inconformaron porque eran seguidorísimos de Isidro Pastor Medrano. Pero resulta, pues corren a Isidro Pastor Medrano y entonces el adversario de Peña Nieto era Rubén Mendoza Ayala, que había sido priista, pero ya estaba en el PAN, había sido presidente municipal de Naucalpan. ¿Y qué creen? Don Isidro Pastor Medrano se fue a tirar a los brazos del PAN. Después de ser priista y dirigente, el hombre poderoso en la política del Estado de México en la época de Montiel y que lo tumba su esposa, la francesa Mau Bersini, se va y se lleva un grupo de gente al PAN con Rubén Mendoza Ayala. Y obviamente pues no, pero la maquinaria priista de la época era muy canija. Entonces pues ganó precisamente el candidato de Enrique Peña Nieto la gobernatura. Isidro Pastor, pues, ahora sí que se quedó volando, ni fue ni de aquí, y como él decía, perdió ante la sábana. Y eso provocó que Isidro Pastor, pues deambulara ya sin un partido, aparentemente con los compromisos rotos con Montiel y su grupo de seguidores, aquellos que lo adulaban, lo besaban, pues ya no le hicieron caso. Y así anduvo mucho tiempo, y después que iba a formar otro partido, y venía a hacer reuniones aquí, donde personajes pues, de la época se le pegaron. Después, cuando llega al gobierno del estado el doctor Erubiel Ávila Villegas, pues lo invita y lo hace titular de la Secretaría de Movilidad, en donde pues generó varios conflictos muy interesantes don Isidro Pastor Medrano. Pero ya no pasó más. En las últimas fechas se hablaba de que andaba ya coqueteando con los morenistas y se reunía con morenistas. E inclusive en otros también se especulaba que ya se habían reconciliado con el ex gobernador Arturo Montiel, inclusive en la fiesta de cumpleaños de Montiel al parecer estuvo, y estaban los viejos veteranos del PRI tratando de reorganizarse, obviamente con el plan de arrebatarle el gobierno del Estado a Morena. Pero resulta que ahora sí, el sábado, le dieron sabadazo a nuestro amigo Isidro Pastor y que se le aplican. Lo tuvieron ahí en Toluca y lo llevan al penal de Santiaguito. Presumiblemente está siendo investigado por manejo de recursos, pues nada claro. Ya hablan de muchos millones de pesos. Lo extraño del caso es que tuvieron que pasar 13 años y ya nada que ver en época de Morenita, toda priista, que hoy se la revivan. Lo que quiere decir esto, pues que hay un problema de rebatinga política, ¿no? Y pues ya a mí sí me da pavor porque estos morenistas están llevando el asunto a algo muy grave de una gran represión al estilo Fidel Castro Ruz,
que acuérdense que yo cuando fui chamaco joven, pues uno cuando es joven es como el rábago que es rojo por fuera y blanco por dentro. Seguí y se ven que cómo se consolidó Castro Ruz, pues simplemente eliminando a todos sus compañeros de batallas. El más famoso, al Che Guevara, lo corrió de Cuba. Por eso lo mandó primero a Argelia y de Argelia se fue a Bolivia, en donde finalmente murió ya un hombre enfermo ya. Pues Fidel lo sacó y no tuvo otra cosa que inventar una presunta guerra y allá fue sacrificado. Y Fidel pues mató a todos sus seguidores, a todos los que estuvieron con él en la lucha, de esos que zarparon de Tuxpan para invadir la isla de Cuba. Pues aquí yo creo que es la consolidación de una dictadura. Hoy en México las condiciones pues están presentándose así como que tú hablas y te reprimen y está difícil. Yo estoy tentado a retirarme ya de estas cosas. Veo muy difícil. Nosotros hacemos precisiones con la presidenta, pero no para molestar, simplemente decirle pues que enderece el barco, pero no. Esa es la historia de Isidro Pastor Medrano, hoy detenido por presunta recepción de recursos económicos millonarios que no tienen un origen. Hoy está preso el hombre que llegó a ser todopoderoso, que manejó el ambiente de la política y de la administración, que designó candidatos, y sacó a los diputados del PAN, los volvió independientes y de ahí los afilió al PRI, el hombre que manejó los recursos del mundo, el hombre que te manejaba la administración, y mientras su patrón, el gobernador Montiel, pues se la pasaba en Francia ya echando novio con su nueva conquista, que era la joven periodista francesa Mao Bersin. Pues este es hoy el comentario de Juan Manuel Padrón Lara. Recuérdense que yo sí soy padrón. Gracias, soy director de El Mexiquense. Buenas tardes. Buenas tardes.